Señores, al parecer Melania no estaba perdida. Tan solo estaba de parranda. ¿Te imaginas que Melania Trump salga finalmente y diga que su esposo, Donald Trump, es un hombre de familia? Así es. Por supuesto que todo el mundo se volvió loco con ese comentario. Hoy voy a contarte exactamente qué fue lo que dijo Melania, cómo reaccionó la gente y sobre todo cómo personas muy cercanas a Trump, como lo fue su ex abogado Michael Cohen, desmintieron todo esto. Así que arranquemos con este análisis. Después de meses sin verla, Melania Trump decidió hacer una aparición pública. Esto ocurrió en una entrevista para Fox and Friends, donde al parecer su objetivo era defender a su esposo de las críticas. Y claro, ¿por qué no? Mejorar su imagen de cara a la política. Pero seamos sinceros, lo que realmente llamó la atención no fue su presencia, sino sus comentarios. Durante esta entrevista le preguntaron a Melania qué es lo que los estadounidenses no saben sobre Donald Trump. Y ahí fue donde dejó caer la bomba, que Donald Trump es un hombre de familia. Las redes sociales se inundaron de memes, críticas y claro, mucha incredulidad. A ver, ¿cómo es que un hombre con la reputación que tiene Donald Trump puede ser llamado hombre de familia? Y esa no es tan solo una opinión de los críticos. Personas que han trabajado directamente con Trump, como lo es su ex abogado Michael Cohen, tienen algo muy interesante que decir al respecto. Pues bueno, Michael Cohen, si es que existe alguien que conoce muy bien y muy de cerca a Donald Trump, es este hombre, su ex abogado personal. Como bien sabemos, él trabajó con Trump durante más de una década. Y cuando escuchó esta afirmación de Melania, no pudo quedarse callado. No solo desmintió a Melania, sino que fue muy directo. Dijo que Donald Trump es todo lo contrario a un hombre de familia. Aquí es donde la cosa se pone buena. No solo dio su opinión, sino que también compartió algunos ejemplos bastante reveladores. Cohen dijo lo siguiente: Donald Trump ha dicho algunas de las peores cosas que te puedes imaginar sobre sus propios hijos. ¿Recuerdan a Donald Jr.? Según Michael Cohen, Donald Trump dijo en más de una sola ocasión que Don Jr. tiene el peor juicio que ha conocido en su vida. O sea, imagínate que tu propio padre diga eso de ti. Cuando me refiero a juicio es por su forma de ser, ¿no? Es la toma de decisiones que tenga. Pero hay mucho más. Cohen también contó que Donald Trump realmente no estuvo presente en la vida de sus hijos. De hecho, quienes más lo criaron fueron su madre, Ivana Trump, y su chofer, un hombre llamado Vinny. Así es, cuando los hijos de Donald Trump eran pequeños, este señor pasaba más tiempo con ellos que el propio Donald Trump. Aquí es donde la historia se pone más interesante. Resulta que según Cohen, Vinny no era solo su chofer, era como un padre para los hijos de Donald Trump. Cuando Trump decidió despedir a este señor, todos sus hijos se unieron y dijeron que si lo hacía, ellos se irían de la casa. Imagínate esto, tenían una conexión brutal con este señor, la cual Donald Trump tuvo que echar para atrás y mantener a este chofer en su puesto. Obviamente las cosas no terminan ahí. Michael Cohen también explicó que Donald Trump nunca fue muy cercano a sus hijos. Según él, la relación de Trump con su hija Tiffany era casi inexistente. Tanto así que cuando Tiffany lo llamaba por teléfono, Donald Trump rodaba los ojos como si no quisiera hablar con ella. Bastante diferente a lo que Melania quiere que creamos, ¿cierto? Por otro lado también está pues Barron, ¿no? El hijo más joven de Trump y de Melania, que según Michael Cohen, Barron ha visto incluso menos a su padre que los otros 3 hijos. Y eso es mucho decir. Así que cuando Melania dice que Donald Trump es un hombre de familia, un padre ejemplar, ya sabes a qué se refiere. La gran pregunta aquí es, ¿por qué es que Melania Trump haría un comentario así? Más que todo sabiendo que la gente piensa que Donald Trump y su relación con sus hijos ya dan por sentada que es casi inexistente, porque se supone que es un hombre empresarial, un hombre exitoso que no tiene tiempo para la familia. Según David Pakman, un comentarista político, esto es parte de una estrategia.
Básicamente se trata de convencer a la gente una realidad que no es cierta. Melania está intentando apelar a los seguidores más fieles de Trump, aquellos que están dispuestos a creer cualquier cosa que venga de la boca de su líder. Pero aquí existe un pequeño detalle. Muchos de estos seguidores realmente creen que Trump es un hombre de familia. Y lo sé, aunque parezca difícil de creer, estas personas hasta lo ven como un ejemplo a seguir. Es muy interesante, ¿no? Mientras la mayoría de las personas, incluyendo aquellos que trabajaron muy de cerca con él, como lo es Michael Cohen, presentan una imagen completamente distinta. Hay una base de seguidores que está plenamente convencida de lo contrario. Lo que está claro aquí es que independientemente de lo que Melania Trump esté diciendo, lo que la gente piense, la realidad de Donald Trump es mucho más complicada. De este modo, señores, hemos llegado hasta el final. Lleguemos a la gran pregunta que quiero hacerles. Me encanta darles preguntas al final del video porque pues así puedo debatir, puedo hablar con ustedes y saber qué es lo que piensan. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Es Donald Trump el supuesto hombre de familia que Melania quiere que creamos? Por un lado tenemos a Melania diciendo que este señor es un hombre de familia, un padre ejemplar. Pero por otro lado tenemos testimonios muy cercanos, como lo es de Michael Cohen, que nos pintan esta imagen completamente distinta, lleno de conflictos familiares, lleno de tal vez infidelidades y de distancia emocional. O sea, quiero que por un momento ustedes también recuerden tantos escenarios, tantas situaciones en las que hemos visto a Donald Trump con Melania o con sus hijos teniendo esta reacción, este alejamiento que es notable, que se puede ver a primera vista. Yo creo que no es muy necesario ser una persona muy pensante o muy cultural para darte cuenta de lo que sucede ahí. Donald Trump es uno más de muchos hombres que, bueno, por un lado tiene pues su carácter cerrado, ¿no? Se lo nota como un hombre, como un empresario exitoso, un empresario que no tiene tiempo para la familia, un hombre que está viajando aquí, está por allá, que está metido en la política, que está con los contactos, etc. Pero bueno, te hago otra pregunta, después de escuchar todo esto. ¿Tú qué crees? ¿Crees que esto es cierto? ¿O crees que Melania solo está tratando, pues, de algún modo ayudar a Donald Trump, ¿no? Tratar de salvar estas apariencias que no vemos. Melania Trump no ha aparecido hace meses. Cuando vimos en su primera campaña, y no solo en su primera, sino que también en la de 2020, Melania iba a cada discurso, a cada mitin. Su hija Ivanka también estaban en todos lados con Donald Trump. Y esto ya no sucedió. Esta campaña ha sido netamente Donald Trump solo. Entonces, yo creo que no es necesario darle mucha vuelta a este tema. Es a simple vista lo que podemos notar. ¿Pero tú qué crees? Déjame tu opinión en los comentarios para saber qué es lo que piensas. Y bueno, pues recuerda, ya que estás aquí, si es que te gustó nuestro análisis, no olvides darle un like al video. Suscríbete a nuestro canal, hombre, compártelo con tus amigos o con tus familiares. Nos vemos en el próximo video.